Queridos hermanos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Dios les bendiga mucho. Qué gusto saludarles nuevamente en Mejores Familias, un canal en donde estamos subiendo material, recursos para que el creyente pueda acercarse más a Dios y aquel que no conoce a Dios pueda conocerle en espíritu, en verdad y sobre todo realmente, ¿verdad? Que queremos conocer a Dios en verdad. Y estamos en este estudio bíblico en este año hablando sobre cuáles son las cosas que realmente creen los cristianos o deberían de creer los verdaderos cristianos. Y cuando hablamos de cristianos, estamos hablando de todos los creyentes que han aceptado a Jesús como único, como suficiente Salvador en sus vidas. Aquellos que hoy por la fe se consideran y se llaman a sí mismos hijos de Dios. A eso nos referimos, porque hay muchas corrientes, ¿verdad?, religiosas de cristianos, pero si nosotros nos vamos a la escritura, la primera vez que se usó el nombre de cristianos fue allá en la iglesia de Antioquía, por allá por los años de Pablo. Estamos hablando de los años 56, 54 quizá, o un poquito antes, yo creo, los 50, cuando por primera vez en Antioquía se le comenzaron a llamar a los cristianos, a los seguidores de Jesús, cristianos. Y hoy en día tenemos un montón de creencias, un montón de doctrinas, un montón de variantes. Y por eso es que nosotros hemos decidido hacer este estudio bíblico, porque es muy importante que los cristianos, que los creyentes sepan muy bien en qué creen, ¿verdad? En qué creemos, para que cuando usted busque una iglesia, cuando usted busque adherirse a una comunidad de fe, usted lo haga no lo haga desde la ignorancia, sino lo haga desde el conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso es que estamos dando estas herramientas. Ahora bien, cada iglesia que es íntegra, honesta, transparente, debe tener una confesión de fe, es decir, debe tener plasmadas sus doctrinas o sus enseñanzas más fundamentales. ¿En qué cree? Cuando nosotros vamos a una empresa, cuando nosotros vamos a una oficina y entramos, vemos que están por ahí, ¿verdad? Plasmados la misión, visión, valores, etcétera, historia. Entonces, cuando usted llega a una iglesia con la intención de adherirse a una comunidad de fe, sería bueno que usted preguntara, oiga, ¿y en qué creen en esta iglesia? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las bases doctrinales? ¿En qué cree esta iglesia? Para que no se vaya usted a llevar una gran sorpresa. Y hoy vamos a empezar con un nuevo dogma. Vamos a seguir y vamos a continuar con la cristología, es decir, vamos a seguir hablando acerca de Cristo, la persona de Cristo, la divinidad de Cristo, porque es muy importante para todo cristiano la persona de Cristo. Entonces, vamos a seguir, pero vamos a iniciar un nuevo dogma. Por lo tanto, ya estaríamos en el cuarto dogma, ¿sí? ¿En qué cree un verdadero cristiano? ¿Se acuerdan? Estábamos hablando de que el primero había sido la palabra de Dios como autoridad máxima, sí, sobre la vida de la iglesia o la vida del creyente, ¿no? Hablamos de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, su autoridad, su canonicidad, su veracidad, y hablamos de que es palabra de Dios, ¿no? Luego pasamos al segundo gran dogma, las doctrinas de Dios. ¿Quién es Dios para los cristianos? ¿Quién es Dios? Y luego pasamos al tercer gran dogma, Cristo y su divinidad. Cristo como 100% hombre, 100% Dios, esta unión hipostática, ¿verdad? Que en la misma persona, en la misma humanidad, habitan corporalmente la divinidad en plenitud y la humanidad en plenitud. Entonces, hablamos sobre la divinidad de Cristo, ¿verdad? Como Hijo de Dios, como Mesías, como Salvador, pero también como eterno, soberano Dios, pero también como hombre, y que por eso decíamos que entiende muy bien el Señor los padecimientos de sus hijos en un sentido vida, porque Él padeció en semejanza de nosotros y fue sujeto como nosotros a las mismas tentaciones y pasiones. Ahora, cuando hablábamos de esto,
en la clase de Cristo, de Cristología, decíamos que no quiere decir que Jesús fue tentado en todos los pecados habidos y por haber. Acuérdense que ni siquiera ustedes y yo somos tentados en todos los pecados habidos y por haber, sino que somos tentados en aquellas cosas que impiden nuestro propósito, nuestras debilidades. En el caso de Cristo, que creemos que además de ser 100% hombre, era 100% Dios o es 100% Dios, ¿verdad? Que no era débil como tal, entonces él fue tentado en su propósito. Por eso cuando en el desierto Satán, la serpiente, le decía, arrójate de este peñasco, póstrate y adórame. Y todas estas cosas estaban relacionadas con su propósito redentor en la cruz del Calvario. Jesús dijo, no, he venido para ir a la cruz del Calvario, así es que aléjate de mí. Y bueno, hoy vamos a entrar a un nuevo dogma y que tiene que ver también con Cristo, pero que hemos llamado el sacrificio de Cristo como el único medio de salvación. ¿Sí? ¿Que ¿En qué cree un verdadero cristiano? Esto es muy importante, iglesia. A ver, Dios les bendiga mucho. ¿Quiénes se están conectando? Todos los que se están conectando, por favor, amados hermanos, ayúdennos con un like, ayúdennos con una suscripción y ayúdennos inclusive a compartir con sus amistades o familiares estas enseñanzas. Pero también, por favor, hermanos, saluden, repórtense. Quiero saber que están por ahí, que no estoy solo. Así que Dios les bendiga a todos. Y seguimos con Cristología, pero vamos a entrar a un cuarto dogma de un cristiano, una cuarta doctrina importante, la salvación. Y esto separa a los cristianos. Esto es lo que ha separado en todo el mundo a los cristianos. Porque cuando hacemos una mala interpretación de la escritura o cuando hacemos una interpretación desde yo pensé, yo percibí, yo lo interpreté, entonces ya regamos todo el tepache. Así decimos en México. Entonces, hermanos, es la doctrina de la salvación, es primordial, fundamental, que puede inclusive determinar si una persona es cristiana o no es cristiana por la soteriología, que así se le dice en teología, la soteriología, que es una rama de la teología que se encarga de estudiar, de analizar, de interpretar todo lo relacionado con las doctrinas de la salvación. Entonces, para el cristianismo, para un hijo de Dios, la doctrina de la salvación es súper importante. Y esto separa, por ejemplo, los testigos de Jehová, que no son nuestros hermanos, pero que hay muchas buenas personas ahí, ellos no podemos llamarlos cristianos como tal porque su doctrina con respecto a la salvación dista totalmente, abismalmente de lo que enseña la Biblia y de lo que mismo Cristo proclamó de sí mismo con respecto a la salvación. Entonces, amados hermanos, es súper importante esta doctrina de la salvación con respecto a Cristo. Ahora, ¿en qué cree un verdadero cristiano? Pues un verdadero cristiano cree que el sacrificio de Cristo mediante la muerte expiatoria, mediante la cruz del Calvario, es el único medio de salvación. ¿Sí? Cristo Jesús es el único camino al Padre. ¿En qué cree un verdadero cristiano? Que el sacrificio de Cristo es el único, no existe otro, los sacramentos, las buenas obras, las promesas, los pactos, no hay nada que pueda salvar. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amados hermanos, esto es súper importante. Un verdadero cristiano cree con respecto a la salvación que Jesucristo es el único. Totalmente. No se necesita un poco de ayuda de nadie. No hay corredentores. No hay salvadores adicionales. No hay segundo equipo.
Fíjense, hermanos, fíjense qué delicado es esto. Cuando nosotros leemos la Biblia y nos ponemos a analizar realmente, si yo digo que la salvación, pónganme atención en esto y piensen en esto, si yo digo que la salvación tiene que ser asistida o complementada por algún otro acto, obra o persona, ¿qué estaría yo diciendo? Bueno, pues estaría yo diciendo que Dios no es Dios y que no es suficiente, que no tiene el suficiente poder. Entonces, hermanos míos, esto es muy importante. Iba yo a decir delicado, pero no, es muy importante. Delicado en el sentido de que si usted cree algo diferente con respecto a la salvación, hay un problema delicado. Esto es fundamental para todo creyente. Y eso es lo que vamos a estar abordando en el tema de esta que esperamos que en una sola clase podamos avanzar con esta doctrina de la salvación. Cristo como el único medio de salvación. Ahora vamos a verlo, cómo lo tenemos plasmado en nuestra confesión de fe de Mejores Familias. Mucha atención, todos vamos a leerlo. En Mejores Familias, como iglesia cristiana, creemos, ¿verdad? Ahora, no es que solamente Mejores Familias crea esto. Cualquier iglesia cristiana, cualquier iglesia que ama a Dios, que busca a Dios genuinamente, verdaderamente y correctamente, cree esto. ¿Qué creemos los cristianos, los verdaderos cristianos, o qué debe de creer un verdadero cristiano? Bueno, creemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario como sacrificio sustitutorio y expiatorio, ¿sí? Derramando su sangre por los pecados, ¿verdad?, de toda la humanidad, conforme a las escrituras. Y ahí tenemos unos versículos, unos pasajes de la Biblia, Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Corintios 15:3, ¿sí?, que dice que Cristo fue muerto, sepultado y que resucitó el tercer día, ¿no? Fue sepultado, ahí dice nuestra declaración de fe, que fue sepultado y que resucitó corporalmente al tercer día. Esto es importante, corporalmente al tercer día, según 1 Corintios 15:4, Lucas 24:6 y 7, venciendo el pecado, venciendo la carne, venciendo la muerte, venciendo el mundo y las potestades espirituales. Colosenses 2:14, Hebreos 2:14. Así que afirmamos que esta obra redentora, ¿cuál obra redentora? La muerte de cruz en sustitución, en expiación, por eso dice sacrificio sustitutorio, en sustitución de nosotros, expiatorio, porque además Él es el medio, y expiación se refiere un poco a la limpieza total del pecado, ¿no? Afirmamos que esta redención, esta obra redentora es perfecta. Ojo, es perfecta, es completa y es suficiente. Piensen en estas tres cosas. Son importantísimas. ¿En qué cree un verdadero cristiano? Que el sacrificio de Cristo es perfecto, no necesita ayuda, no necesita un segundo equipo, no necesita una banca. Él es perfectamente ideal y exacto para cumplir. Además, es completo, no se necesitan nuevos sacrificios, no necesitamos sacrificar a Cristo cada reunión, ¿sí? No necesitamos ser salvos cada domingo, ¿verdad? Sino que es completo una sola vez. Y además suficiente para todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Por eso cuando fallamos al Señor, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Cuando fallamos al Señor, vamos al sitio de la oración, lloramos al Señor, le decimos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme tu siervo, hazme un siervo para tu gloria, ¿no? Entonces, el sacrificio de Cristo es perfecto, es completo,
y es suficiente en sí mismo, siendo el fundamento único e histórico de salvación, consumado plenamente por Cristo en la cruz del Calvario. No necesitamos más intercesores, más intermediarios, no necesitamos a nadie. Hermanos, miren, amados hermanos, vamos a ponerlo tan sencillo como esto. Si usted tiene la oportunidad, para aquellos que les gusta el fútbol, por ejemplo, si usted tiene la oportunidad de tener una entrevista, le han concedido una entrevista totalmente gratuita con el jugador más talentoso y más famoso del mundo, no sé quién sea ahora, y le dicen, tú tienes pase directo para hablar con él, así que adelante, pasa y habla. Pero por ahí llega alguien y dice, oye, pero también si quieres, pues mejor habla con aquel muchacho que está por allá, que pues es aguador, ¿verdad? Es de la banca, pues habla con él. ¿Verdad que no tiene lógica, no tiene sentido? Jesucristo es Dios. ¿Por qué quisiera yo otro mediador? Porque por medio de Cristo nosotros podemos entrar hasta el lugar secreto del corazón del Padre y refugiarnos en su presencia, hablar con Él directamente, cara a cara, corazón a corazón, con honestidad. ¿Por qué necesitaría yo? ¿Por qué quisiera yo otro mediador, otro intercesor? Entonces, hermanos, la Biblia afirma, y los cristianos lo creemos, que la salvación, el sacrificio de Cristo, es perfecto porque es Dios, es completo porque Él es perfecto, santo, puro, nunca pecó y suficiente, porque dice la Biblia que con eso nos dio entrada al Padre para siempre, según Hebreos 10. Entonces, hermanos, eso está plasmado en nuestra confesión de fe de Mejores Familias. Esta es una última constantemente, por lo menos cada año, cada 2 años, en Mejores Familias nos sentamos a analizar nuestras doctrinas y hemos hecho ajustes, hemos ampliado, hemos especificado muy bien en qué cree la Iglesia para que no quepa la menor duda de que somos hijos de Dios y creemos lo que Dios dice, ordena que creamos. Vamos a empezar a desmenuzar un poquito esta enseñanza, esta doctrina, para que todos tengan conocimiento. Yo quiero pedirles que por favor, Dios les bendiga a todos. Me da gusto. Saluden, por favor. Que pregunten, que cuestionen, ¿sí? Y bueno, vamos a ver la muerte de Cristo en varios aspectos. Primero quiero dejar claro que la muerte de Cristo es un hecho real y es un hecho histórico y es un hecho comprobable. Y esto lo digo, amados hermanos, porque precisamente los gnósticos, ¿verdad? El gnosticismo, que fue una corriente que en el siglo cuarto, que bueno, desde siglos antes, pero en el siglo tercero y en el siglo cuarto de la iglesia, hizo un daño que hasta nuestros días sigue pesando. Ujú. Y parte de lo que cree el gnosticismo es esta parte espiritual, ¿no? Donde no fue real, sino fue una representación espiritual, fue una manifestación espiritual y hay que entenderlo como algo espiritual solamente. Entonces, quiero dejar primero sobre la mesa que la muerte de Cristo es un hecho real, es un hecho histórico y es un hecho comprobable. Ahora, vamos a ver, déjenme aquí, déjenme tener aquí a la mano la palabra de Dios. Y bueno, vamos a ver. Primero vamos a ver en 3 aspectos. ¿Cómo nosotros podemos saber que la muerte de Cristo es un hecho real, histórico y comprobable? Vamos a verlo desde la Biblia, vamos a verlo desde los documentos históricos y vamos a verlo desde, sí, los documentos primitivos extrabíblicos. ¿Qué quiere decir?
desde los autores que no son bíblicos, pero que sí eran cristianos. ¿Ok? Y tenemos un montón más de pruebas, amados hermanos. Tenemos las pruebas literarias, tenemos las pruebas arqueológicas, tenemos las pruebas legales, tenemos o sea, tenemos un montón de pruebas. Tenemos las pruebas culturales. Entonces, pero vamos a tomar esos tres para afirmar que la muerte de Cristo es un hecho real, histórico y comprobable. No me voy a detener mucho, quiero decirles que no me voy a detener mucho por lo menos en este punto, sino solamente vamos a pasar por los pasajes bíblicos y vamos avanzando. Dice, vamos a ver, en la Biblia, primeramente, 1 Corintios 15, 3 al 7. 1 Corintios 15, 3 al 7. Dice de la siguiente manera. La carta de Corintios, hermanos, la carta de Corintios es quizá el documento más antiguo, ¿sí? Más antiguo del Nuevo Testamento. Entonces, eso ya tiene un peso. Y ahora, hermanos, no estamos hablando de que la Biblia se escribió 200 años después, 300 años después, y que se encontraron rollos de 300, 500 años después, como es con la Ilíada de Homero, o como es con la Odisea, o como es con la Guerra de las Galias, o como es no, o como es con la biografía de Mahoma, ¿verdad? Que son documentos que se encontraron los manuscritos con 1000 años de diferencia, 500 años de diferencia. No, estamos hablando de la palabra de Dios. Ahora, fíjense nada más, por ejemplo, de los textos que les mencioné, hay 30 manuscritos, 20 manuscritos, 6 manuscritos. Ajá. De la Biblia tenemos miles, miles, por lo menos 6000, por lo menos 6000 manuscritos. Entonces, hermanos, y estamos hablando del año 50, de los años 50. Pues imagínense, después de Cristo, cuando Cristo muere en el 30, estamos hablando de 20, 30 años después de la muerte de Cristo. O sea, esto es importante. 1 Corintios 15, 3, porque primeramente está diciendo el apóstol Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibí? Bueno, la enseñanza siguiente, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12 y después a más de 500 hermanos, de los cuales muchos, fíjense esto, todavía viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después otra vez a todos los apóstoles, y por último, dice, como un abortivo me apareció a mí. Bien, ¿qué podemos ver de aquí? La palabra que se usa es apotsnesco, que quiere decir morir físicamente. Cuando dice que Cristo murió, está diciendo él murió físicamente. No es que, fíjense lo que algunos místicos que dicen, no, es que fue cambio de ciclo, ¿no? Pero no es que haya muerto realmente. No, es que era una aparición, ¿no? Casi espiritual. No. Cristo nació de mujer, de virgen, ¿sí? Vivió como hombre, comió, durmió, se bañaba, ¿verdad? Y murió, ¿sí? Y resucitó como hombre, físicamente. ¿Sí? Otra cosa importante de este pasaje de la Biblia es que hay muchos testigos oculares, ¿no? Apareció a Cefas, que es Pedro, apareció a más de 500, apareció a los 12, apareció a Jacobo y apareció a Pablo. ¿Sale? Entonces, hay testigos, hermanos. Porque luego muchas personas dicen, no, es que la Biblia es un documento falso, lo escribieron los hombres, ¿y cómo sabes que fue real? Y de verdad, amados hermanos, que cuando una persona habla de ese modo, uno siente un poco de compasión, ¿verdad? El yo carnal, quién no sabe si reírse, carcajearse, enojarse por lo que están diciendo, ¿verdad? Porque es una muestra de falta de conocimiento, de ignorancia, pero hermanos, causa misericordia, causa compasión. Que hay personas que de repente dicen, no, es que
es que no existió, lo inventaron los cristianos lo inventó la religión, y ¿cómo sabes que eso es verdad? Cuando hermanos míos, la historia misma, no el cristianismo, la historia se mide por el antes y el después de Cristo. Pero qué absurdo sería, qué retrasados mentales seríamos si toda la humanidad parte su historia en un antes y un después de Cristo, si todo eso fuera mentira. Entonces, ¿no? Pero estamos ahorita con las afirmaciones de la Biblia con respecto a la muerte de Cristo, que es real. Isaías 53, el famoso pasaje del siervo sufriente de Isaías, el más maravilloso de las profecías, el más conmovedor, el más profundo. Isaías 53 es una joya, es un diamante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y nosotros lloramos, ¿verdad? Con los problemas y queremos, quítame la vida, Señor. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué culpa? Esto es injusto. Pero miren él, ciertamente dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y nosotros no lo amamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y todo el capítulo 53 de Isaías hace una descripción literal del futuro sufrimiento del Mesías, cosa que se cumplió casi al pie de la letra, ¿verdad? Porque aquí lo vemos en forma metafórica, en forma poética, pero cuando Jesús está siendo juzgado, es abofeteado, es escupido, es pateado, es puñeteado, es golpeado con palos, es burlado, es injuriado, después es azotado hasta quedar sin sangre, deshecho. Isaías lo descubre como una llaga humana. Entonces, esto fue real, hermanos. ¿Ok? Vamos a ver Juan 19:31. Juan 19:31. ¿Qué dice Juan 19:31? Fíjense lo que dice. Dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, y dice entre paréntesis, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, o sea, además de ser día de reposo ceremonial, era sábado, ¿verdad? Ahí Juan lo dice. Dice, era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, luego quebraron las piernas al segundo, que habían sido crucificados con Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Esto por qué es, amados hermanos? En la antigüedad, cuando crucificaban a alguien, había personas que aguantaban y tenían todavía reacciones cuando los bajaban de la cruz. Entonces lo que hacían es les quebraban las piernas para asegurarse que estaban totalmente muertos. ¿Por qué no le quebraron las piernas a Jesús? Bueno, por un lado para cumplir la profecía, pero por el otro lado la explicación es ya estaba tan muerto, ahora sí que ya estaba tan muerto que no era necesario quebrarle las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado. Miren al ingrato, ¿no? Dijo, bueno, no le quebramos las puertas, pero ahí le va. Y le atraviesan el costado, ¿sí? Ah, y salió al instante sangre y agua, ¿sí? Se cree que esto tiene mucho que ver con
el agua, ¿no? Cuando una herida está fresca, empieza a generar agua. Bien, amados hermanos, así que ahí tenemos un testimonio de que Cristo murió realmente y murió físicamente, ¿no? Marcos 15:37, ¿sí? Marcos 15:37 dice de la siguiente manera. Dice, más Jesús dando una gran voz, expiró. Entonces, hermanos, la muerte de Cristo es un acontecimiento real y fue físico, fue literal. Cuando Jesús murió fue literalmente, y eso nosotros lo podemos constatar en la Biblia. Ahora bien, amados hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos comprobando la muerte de Jesús como un hecho real, histórico, comprobable desde la Biblia. Hay muchos más pasajes, hay muchos más pasajes. Está el pasaje de Juan también, cuando le pagaron a los testigos para que crearan una fábula. Está cuando Jesús se aparece ante todos sus discípulos y es ascendido a los cielos a la vista de todos ellos. Está los caminantes de Maús, está la pesca cuando comió con ellos, está, bueno, hermanos, hay mucho, las mujeres, muchos testigos oculares, ¿no? Los mismos soldados que vieron temblar la tierra y cuando se abrió y se partió la piedra y salió Jesús. Entonces, bíblicamente está comprobado. Pero a ver, para todos aquellos que dicen, no, es que la Biblia, que no sé qué, y vamos a ver. Entonces, amados hermanos, vamos a ver, fíjense, esto es bien interesante porque para todas aquellas personas que de repente dicen, no, es que eh, la Biblia la inventaron hombres y vamos a ver, y eso es mentira, es una fábula, y alguien se inventó lo de Jesús, y alguien se inventó esa historia romántica de la cruz. Bueno, vamos a ver los documentos históricos. Y aquí, amados hermanos, fíjense que aquí sí quiero mencionar algunos, sí quiero mencionar algunos. Ahora bien, amados hermanos, fíjense que hay muchos documentos históricos, muchos documentos históricos de verdad, hermanos, que confirman la veracidad tanto de la vida de Cristo como de la muerte de Cristo, como de la resurrección de Cristo. Eso es algo de rescatar, ¿verdad? Y de mencionar. Entonces, hermanos, vamos a ver, fíjense ustedes. Por ejemplo, voy a mencionar nada más dos documentos, hay muchos. Voy a mencionarles dos de los más importantes. ¿Por qué? Porque estos dos historiadores no eran ni cristianos y no eran ni judíos. Entonces, por ejemplo, el famoso Tácito, Publius Cornelius Tacitus, que vivió entre el 56 y el 120 después de Cristo, él es considerado uno de los más grandes historiadores de Roma del primer siglo, sobre todo del Senado y de los emperadores. Ahora, Tácito tiene un libro que se llama Anales, y en el libro 15, en el capítulo 44, literalmente él dice lo siguiente. Ahora, fíjense quién era Tácito. Tácito era un senador romano, o sea, no es cristiano, no es judío, es un senador romano, y además fue muy famoso por documentar, ya les decía yo, de manera muy exacta la historia de Roma del primer siglo. Entonces, en su libro Anales, capítulo 44 del libro 15, dice literalmente así: Cristo, de quien tuvo origen el nombre por los cristianos, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilatos. Entonces, es interesante, ¿no, hermanos?
él era un historiador. Él era un historiador que no es, sí, que no es cristiano, que no es judío, pero es historiador. Y como es historiador, redacta muy bien y traza muy bien la existencia de Cristo, la veracidad de Cristo. Entonces, hermanos, esto es muy, muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Sale? Ahora, vamos con el segundo. ¿Quién es este segundo? Fíjense. ¿Se acuerdan ustedes de Flavio Josefo, Titus Flavius Josefo? Él es un historiador de los más famosos también del primer siglo. Él vivió entre el 37 y el 100 después de Cristo. Él escribió varios libros de historia. Uno de los más importantes es el conocido como Antigüedades Judías. En su libro 18, en el capítulo 3, en el párrafo 3, dice lo siguiente, fíjense, por aquel tiempo existió Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue hacedor de obras maravillosas, maestro de hombres que reciben la verdad con placer, atrajo a muchos judíos y también a muchos gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, a instancia de los principales hombres, entre nosotros, lo condenó a la cruz. Los que primero lo habían amado no cesaron de hacerlo, porque se les apareció el tercer día resucitado, tal como los profetas divinos habían anunciado esto y otras 1000 maravillas acerca de él. Ahora, cosas interesantes. Flavio Josefo fue un historiador que él sí era judío, pero se hizo romano, ¿sí? Él fue un comandante de la rebelión judía. Y luego cuando Roma conquista a los judíos, él se convierte en romano, ¿verdad? Se hace romano y se queda al servicio de Roma para documentar la caída de Jerusalén. Este Flavio Josefo es un historiador muy respetado, ¿sí? Y es un historiador que además de respetado, es conocido por ser muy exacto en sus redacciones, ¿sí? Y en su libro de Antigüedades Judías, miren, por ejemplo, hay aquí un detalle que muchos eruditos creen que ya su libro le han metido un poquito de mano, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de él era el Cristo, porque él no era como tal cristiano, ¿no? Entonces se cree que ya tiene un poquito de manita de gato este libro, pero lo que sí nos queda claro es que él documenta que Cristo vivió, murió, pero además él agrega que resucitó, ¿sí? Hay un manuscrito del siglo X también de las antigüedades judías que tiene un poquito más, no está tan manoseado, ¿verdad? En la traducción y se refiere a Jesús como era un hombre sabio y hacedor de obras maravillosas. Ya no le pone las declaraciones de Cristo. Eh, Tenemos otras declaraciones históricas, como por ejemplo los Talmud, las versiones del Talmud rabínico, que curiosamente los judíos rabínicos no creen en Jesús, no creían en el Mesías, por lo menos no en Jesús. Ellos esperan al Mesías y por lo tanto trataron a Jesús como lo trataron como hereje, como una persona. Fíjense cómo lo dicen en el Talmud. En la víspera de la Pascua colgaron a Yeshua y un heraldo salió delante de él 40 días proclamando, va a ser apedreado porque ha practicado la brujería y ha seducido a Israel para que se aparte de Dios. Esto lo dicen los judíos. Yo no sé por qué de repente muchos cristianos le tienen tanta idolatría a los judíos, pero bueno, así se expresan los judíos de Jesús. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que hay muchos escritos históricos.
No les estoy hablando de documentos bíblicos, de documentos religiosos ni espirituales. Vamos con una siguiente evidencia, ¿les parece bien? ¿Sí? Lo que llamamos los documentos primitivos, decimos primitivos porque nos referimos a los primeros 2 siglos por lo menos, después de Cristo, el siglo I y el siglo II. Y llamamos documentos extrabíblicos porque no son de la Biblia, sin embargo son escritos por cristianos. Y voy a mencionar algunos de ellos, amados hermanos. Nada más estamos corroborando la muerte de Cristo como un acontecimiento, ¿sí? Real. Vamos con Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía vivió entre el 35 y el 110. ¿Quién fue Ignacio de Antioquía? Este llamado primer padre de la iglesia, de los llamados padres de la iglesia. ¿Por qué se les llamaban padres de la iglesia? No porque eran padres, ni porque les llamaban padres, sino porque es un título de decir que fueron los primeros que fueron sistematizando, ¿sí?, la doctrina cristiana, fueron organizando la doctrina cristiana. Entonces, Ignacio de Antioquía, ¿quién era Ignacio de Antioquía? Pues era el discípulo directo del apóstol Juan y fue pastor o obispo de Antioquía. Él escribió 7 cartas mientras era conducido a su martirio. Fíjense lo que decía Ignacio de Antioquía. Decía, sed sordos, pues cuando alguien os hable fuera de Jesucristo, que era de la estirpe de David, descendiente de María, que realmente nació, comió y bebió, que realmente fue perseguido bajo Poncio Pilato y que realmente fue crucificado y muerto y que realmente resucitó de los muertos. Ignacio enfatiza con contundencia del griego aletos o aleteos, ¿sí? Que realmente. ¿Por qué lo hace? Una de las cosas que distingue a los primeros padres de la iglesia es que lucharon fuertemente contra las nuevas corrientes ideológicas, como lo es el estoicismo, como lo es el neoplatonismo, como lo es el docetismo, como lo es el arrianismo, como lo es el gnosticismo y el ocultismo inclusive. Entonces, particularmente aquí, camino al martirio, ¿sí? Camino a la muerte, él hace 7 cartas, ajá, y en la carta número 9, en la carta de los Tralianos, dice esto, que realmente nació, que realmente comió, que realmente bebió, que realmente fue perseguido, que realmente murió, que realmente resucitó. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque él estaba muy fuertemente comprometido con la pelea contra los docetistas. Era una corriente filosófica que negaba la realidad física de Cristo y la aludía como solamente un testimonio espiritual o una presencia espiritual. Fíjense, estamos ya en el siglo I y ya había mucho problema. Vamos con Policarpo de Esmirna. Él vivió entre el 69 y el 155. ¿Quién es Policarpo? Bueno, es otro primer padre de la iglesia, los primeros padres de los primeros obispos del primer siglo, de la iglesia primitiva que llamamos también. Es un discípulo directo del apóstol Juan también, maestro de Irineo de León. Fíjense, esto es importante. Y él escribe un comentario de los filipenses. Él escribe una carta a los filipenses con un comentario teológico. ¿Y qué dice? ¿Qué dice este hermano? Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que dice. En su carta a los filipenses dice, y aquel, refiriéndose a Hechos 2:24, que soportó por nuestros pecados ir hasta la muerte, al cual Dios resucitó, habiendo desatado los dolores del infierno. ¿Sí? Es una referencia muy breve, pero confirma la creencia firme de que Cristo había muerto sacrificialmente y físicamente. Tenemos otros, ¿no? Tenemos otros, por ejemplo, tenemos a Justino Mártir. Él es un filósofo convertido al cristianismo. Él escribió desde Roma. Podríamos decir, él es el primer apologista cristiano que dialoga con fuentes paganas. Él no es un discípulo directo de los apóstoles, pero es un filósofo convertido al cristianismo y que se
empeña y se esmera mucho en escribir defensa, ¿sí? Contra las falsas enseñanzas o las falsas doctrinas. Y en su primera apología, ¿verdad? En el capítulo 13, ¿sí? En su primera apología, él dice lo siguiente: Jesucristo, él fue crucificado bajo Poncio Pilato, procurador de Judea en tiempos de Tiberio César. Fíjense que esto, qué detalle, ¿no? Qué detalle, ¿vale? Además, Justino Mártir también en el capítulo 38 de otro de sus diálogos que tiene sobre apología, escribe lo siguiente: él resalta aquello de Mateo 27, cuando los judíos dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Aquella frase que muchos creen que solamente es simbólica, pero no, está registrada históricamente. Entonces, amados hermanos, ¿qué estamos diciendo? Que la muerte de Cristo es un hecho real y es un hecho histórico. ¿Por qué estoy planteando esto, amados hermanos? ¿Por qué estoy planteando esto? Bueno, esto es importante plantearlo por lo siguiente. Porque la doctrina de la salvación parte de una muerte real, de una muerte física y de una muerte completa de Cristo, una muerte total. No agonizó, él murió completamente, fue sepultado. Eso es importante. ¿Okay? Vamos a ver otro. Bueno, ya vimos esas pruebas. Ahora vamos a centrarnos en el significado espiritual. ¿Por qué nosotros los cristianos creemos que la salvación de Cristo, que el sacrificio de Cristo es el único? No hay más. Y esto lo quiero repetir con contundencia, lo quiero repetir con, eh, con autoridad, con certeza, sin titubeos. No existe otro camino al Padre. No existe otra manera de llegar a Dios que no sea por medio de Cristo, pero no por medio de un amuleto, no por medio de colgarnos una cruz. Son hermosas, pero no por creer la idea del Mesías, no por seguir la religión del Mesías, no, por el hecho de su sacrificio. No es Jesús, es Jesús el Hijo de Dios y su sacrificio. Solamente su sangre es la que nos abre el camino nuevo y vivo para entrar al Padre. Esto, hermanos, es muy importante dejarlo claro. Entonces vamos, con la muerte de Cristo, su significado espiritual para el creyente, ¿no? Su muerte y su resurrección. Bien, cosas importantes: el derramamiento de la sangre. Amados hermanos, esto es algo muy importante, ¿no? El derramamiento de sangre en, en nuestra creencia sobre Cristo, ¿no? Nuestra creencia sobre la salvación. Esto es muy importante, ¿sí? Vamos a ver los pasajes, si a ustedes les parece bien. Vamos a ver los pasajes de la Biblia. Sí, tenemos ahí Levítico 17:11. ¿Por qué el derramamiento de sangre? Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, como una sombra de Cristo, como una sombra de lo que iba a venir. En el Antiguo Testamento, cuando Dios establece por medio de Moisés los sacrificios de animales para la expiación de los pecados de las personas, tenía que haber, porque dice, sin derramamiento de sangre no hay redención, no hay expiación. Tiene que haber derramamiento de sangre. Por eso es que cuando los judíos llevaban al altar un carnero, un borrego o una paloma, era dejada en el altar toda la sangre y se consumía toda la sangre, ¿sí? Y ese humo o esa consumación de sacrificio quería decir que Dios había recibido esa ofrenda y podía reconciliarse con el pueblo. Esto es importantísimo, amados hermanos, de verdad, de verdad, de verdad, porque miren, hermanos, nosotros tenemos que entender esto, ¿sí? Cristo murió, pero murió por nosotros. ¿Y cómo fue? Derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre es muy importante, ¿sí? El derramamiento.
es la base de la salvación. ¿Por qué? Acuérdense ustedes del versículo, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Ojo por ojo, diente por diente. Dios, cuando hablábamos de las doctrinas de Dios, decíamos que todos los atributos que Dios tiene, los tiene en un grado infinito y perfecto. Por lo tanto, la justicia de Dios es infinita y perfecta y la santidad de Dios es infinita y perfecta. Por lo tanto, no hay justo ni aun uno y la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque Dios es justo y es santo. Entonces, el derramamiento de sangre es un principio importante para el concepto de la redención. Entonces, amados hermanos, es importante. Vamos a ver otro versículo ahí mismo, Hebreos 9:22. Hebreos 9:22, y lo explica, el autor de Hebreos lo explica. Miren, vamos a verlo. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, porque sin derramamiento de sangre no se puede hacer remisión de pecados. ¿Ok? Entonces, el derramamiento de sangre es un concepto importante. ¿Cómo murió Cristo? Derramó toda su sangre. Y cuando el soldado traspasa su costado y que dice que brota sangre y agua, lo que está diciendo es, no quedó ni una gota de Cristo sin ser derramada. Es decir, Cristo fue exprimido en la cruz del Calvario, toda su sangre fue regada para pagar tu deuda. Entonces, el derramamiento de sangre, si nosotros lo vemos en San Mateo 26, es un pasaje que usamos mucho para cuando recordamos el nuevo pacto en su sangre. ¿Y qué es el nuevo pacto en su sangre? Precisamente este concepto. Él es quien derrama ahora su sangre para que nosotros ya no derramemos sangre de animales y no vayamos a condenación eterna. Porque una de dos, o muestras el cordero o pagas con tu propia sangre, porque la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros estamos tomando la Santa Cena y recordando este principio, en el verso 28 de Mateo 26, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús no está transformando el vino en sangre. Esto es, híjole, hermanos, miren, esto podría ser hasta la idea de la sustancia en las cosas, es una idea del gnosticismo también, y más del neoplatonismo. Es una idea también aristotélica, filosófica, que las cosas tienen su esencia, su cascarón y su sustancia de esencia, pero hermanos, no tiene fundamento bíblico. Cuando Jesús dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, les está diciendo, yo soy el nuevo pacto, mi sangre va a ser derramada por muchos, y luego les dice, hagan esto en memoria de mí. Entonces, hermanos, el derramamiento de sangre es un principio fundamental para el concepto de la redención. Entonces, los cristianos creemos que Cristo, pero sobre todo el sacrificio de Cristo, es el único medio de salvación. ¿Por qué? Porque Él es quien hizo el derramamiento de sangre completo y suficiente. Nadie más le alcanza. Son los pecados de toda la humanidad, amados. Son los pecados de la humanidad del pasado, del presente y del futuro. ¿Por qué? Pues para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Cuándo? Ayer, hoy, mañana. ¿Quién podría derramar tanta sangre? Solo Cristo. Solo Cristo sería capaz de cargar sobre su espalda tanto peso de pecado. Porque cuando Él está en la cruz del Calvario, todos los pecados del mundo, todos están sobre sus hombros. Tan es así que el cielo se oscurece. Bien, vamos a ver. Entonces, el derramamiento de sangre es un principio importante. El segundo es la expiación, o sea, el cubrir los pecados. Y tenemos ahí dos conceptos importantes: la propiciación y la sustitución. Él es nuestra propiciación.
¿Qué quiere decir propiciación? En un sentido, es calmar la ira, ¿sí? Hace referencia a esta negociación. Pero también la propiciación hace referencia al propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? ¿Alguien se acuerda? Ahí en los comentarios, hermanos, ¿alguien se acuerda qué es el propiciatorio? Bueno, el propiciatorio era la tapa, sí, que estaba el arca del pacto, el arca del testimonio. Y dice la Biblia que cuando la presencia de Dios caía sobre el tabernáculo en medio del pueblo para hablar con Moisés o para hablar al pueblo, y que descendía con rayos, truenos y temblores en la tierra, y la gloria de Jehová, la famosa gloria Shekinah, caía sobre el propiciatorio. Y a partir de ahí podía haber contacto con el sumo sacerdote. Entonces, Cristo es nuestra propiciación. Es decir, Él es el único que puede satisfacer la ira y Él es el único que puede presentarnos o abrir el camino al Padre. O sea, Dios mismo provee la reconciliación, su propio Hijo. Ajá. Entonces, hace referencia también, Él es nuestra propiciación. Vamos a verlo con un pasaje de la Biblia, vamos a verlo en Romanos 3:25. Romanos 3:25 dice de la siguiente manera: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, Dios, por causa de su paciencia y por medio de la propiciación en Cristo, por su sangre y la fe, nos hace justicia borrando, pasando por alto nuestros pecados pasados. Wow, es muy profundo. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Dice así la palabra de Dios en Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Hay personas que creen, por eso esta doctrina, esta enseñanza de la salvación es súper importante, porque dentro de los cristianos hay quienes creen que Dios arbitrariamente desde la eternidad predestinó solamente a algunos, a los otros no les dio oportunidad, no se van a salvar, por más que quieran, por más que intenten, no se van a salvar. Hay muchos que están en la iglesia y no se van a salvar, y eso no dice la Biblia. Pero hay algunos cristianos que lo creen. ¿Por qué? Porque la doctrina de la salvación está mal interpretada. Dice aquí, Él es la propiciación, nadie más, por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, ahora vamos con otro concepto dentro de la expiación, la sustitución. Entonces, Dios es Jesucristo. ¿Por qué la salvación es el único medio? Porque Él es nuestra propiciación. Es decir, Él es el que se pone en el lugar santo. Él es el que se pone en nuestro lugar. Él es el que paga, Él es el que recibe el castigo. Es la propiciación. Pero también Él es la sustitución. ¿Qué quiere decir la sustitución? Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Tenemos ahí Isaías 53:6, Gálatas 3:13, que hablan básicamente de lo mismo. Sí, él se hizo maldición. Gálatas dice, Él se hizo maldición por nosotros. Sustitución, tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos la muerte. Él tomó nuestro lugar y murió. ¿Para qué? Para que así como Él resucitó, nosotros podamos tener nueva vida. Entonces, por eso es que la salvación es el único camino, porque nadie más puede pagar eso. A nadie le alcanza. A Pedro no le alcanza. A Pablo no le alcanza. A Pedro y Pablo juntos no les alcanza para salvarlos.
a María no le alcanza, porque María es una mujer como todos, como todos. Cuando el ángel le dice, María, eres llena, eres de gracia, le está diciendo, María, qué afortunada eres. ¿Cuál es el concepto de gracia? Regalo de Dios no merecido. Lo que el ángel le está diciendo a María es, María, llena eres de gracia, bendita tú entre todas las mujeres. Obviamente, porque el llamamiento de María es llevar en su vientre, ¿sí?, la encarnación del Hijo de Dios. Y ya, no tiene más allá eso. Y no lo digo despectivamente, hermanos, sino lo digo porque a María no le alcanza para salvarnos. No le alcanza. No le alcanza. Misma María se postra y dice, hágase la voluntad del Señor en mí. He aquí su sierva. Hermanos, hermanos, ella reconoce el poder de Dios. Hágase en mí su voluntad. Entonces, hermanos, por eso es que creemos que solamente Cristo, porque Él es puro, santo, el único que nunca pecó, ¿sí?, aunque fue tentado en todo, Él es hijo de Dios, Él es Dios. Hermanos, o sea, no hay quien pueda pagar esa deuda, solo Cristo. Una vez y para siempre, Hebreos 10:10, una vez y para siempre. No necesitas estar siendo salvo todo el tiempo, porque lo que estarías diciendo es que tendrías que hacer uso del sacrificio de Cristo. Y Pablo mismo dice, si volvemos a crucificar a Cristo, ¿no estamos haciendo vituperio y blasfemia de él? Eso lo dice Pablo en la Biblia. Porque cuando nosotros, dice, volvemos a crucificar a Cristo, dice, no estamos haciendo blasfemia de Cristo. Dios es todopoderoso. Una vez es suficiente. En esta voluntad somos santificados, dice Hebreos 10:10, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Esto es importante en la doctrina de la salvación. Cuando somos salvados, realmente salvados, no emocionalmente, sino internamente transformados, entonces una vez y para siempre es necesario. ¿Qué es lo que hacemos después? Santificación. Señor, perdóname, Padre, perdóname, Padre, perdóname, Padre, ayúdame, Padre, aquí estoy, Padre, no la hice, Padre, me equivoqué, Padre, fallé. Estamos en un proceso de santificación, pero la salvación, la que nos hizo hijos de Dios una vez y para siempre. Consumación. ¿Qué quiere decir consumación? Vamos a verlo desde la Biblia. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, hecho está, completo está, inclinando la cabeza, ¿sí? Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Sí? Hermanos míos, Cristo Jesús es suficiente. Sí. Cristo Jesús en esa consumación es suficiente. Sí, pagado completamente, obra terminada, ya no hay más que hacer. Pero es que, pastor, yo cometí muchos pecados, ya no hay más que hacer. Pero ¿a poco, pastor, ya nada más con eso? ¿A poco ya? Pues sí, ¿a poco Dios no es tan grande? No, pero es que yo creo que necesito hacer algo más, porque como que yo era muy malo, entonces, ¿a poco nada más con creer y confesar? Bueno, eso dice la Biblia. ¿Sí? Tetelestai, pagado completamente, obra terminada, obra completa, deuda cancelada. Amén. Deuda cancelada. Para un creyente, para un hijo de Dios, la doctrina de la salvación es muy importante. ¿En qué consiste la doctrina de la salvación? Que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre completa por nuestros pecados
para que nosotros no tuviéramos que morir. Entonces, en un sentido de sustitución, Él tomó nuestro lugar. En un sentido de propiciación, Él completamente se puso delante de nosotros para asumir la culpa y derramó toda su sangre. Una vez y para siempre fue crucificado. No va a haber otro sacrificio de Cristo, no va a haber otra crucifixión, no hay otros salvadores, no hay otros corredentores, no hay otros que le ayuden al Señor a salvar. Él es suficiente. Por eso decíamos en nuestra, y con eso voy a terminar, decíamos en nuestra doctrina, ¿sí? Él es perfecto, completo y suficiente. Su salvación es completa, perfecta y suficiente. ¿Cuál? La de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Los cristianos creemos en ese sacrificio, lo tomamos como nuestro, lo asumimos por la fe, decimos, Señor, recibo ese sacrificio, tomo ese sacrificio por la fe y creo que eres el Hijo de Dios que murió por mis pecados, te pido perdón por mis pecados y hoy confieso que tú eres mi Dios. Entonces hay una renovación interior. Que Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les bendiga muchísimo. Este ha sido el cuarto dogma que todavía está relacionado con Cristología, ¿verdad? Dios les bendiga mucho. Nos vemos en el próximo gran dogma de los cristianos. Cuando ustedes tengan oportunidad, vengan a Mejores Familias, visítennos. Denle like, suscríbanse y activen las notificaciones. Será de grande bendición. Que Dios les bendiga.